Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, siempre elevando nuestro pensamiento a Dios en un acto de gratitud por todas las bendiciones recibidas, por esa luz que nos emana, por esas energías amorosas que nos envuelven, que nos dan salud, nos dan vida, nos dan alegría. Agradeciendo también a nuestros mentores, que siempre dispuestos nos amparan, nos protegen. Y que esta noche podamos compartir nuestras experiencias en una edificación mutua. Que así sea. Que así sea. Hoy vamos a terminar nuestro tema del capítulo 20 del libro de los Mediums. Influencia moral del medium. Habíamos quedado en el ítem 277. Si el medium, desde el punto de vista de la ejecución, solo es un instrumento, ejerce con relación a la moral una gran influencia, puesto que para comunicarse el espíritu extraño se identifica con el espíritu del medium. Esta identificación no puede tener lugar sino cuando entre los dos hay simpatía, y se puede decirse así, afinidad. El alma ejerce sobre el espíritu extraño una especie de atracción o de repulsión, según el grado de semejanza o diferencia. Así pues, los buenos tienen afinidad por los buenos y los malos por los malos, de donde se siguen las cualidades morales del medium. Tiene una influencia capital sobre la naturaleza de los espíritus que se comunican por su intermediario. Y cada uno de nosotros vamos a ver que, si bien todos somos mediums, siempre vamos a empezar a traer, según nuestras influencias y nuestro estado anímico, buenos o malos espíritus. Y vamos a generar diversas actitudes en las personas que nos rodean. Si bien Jesús, el maestro de maestros, medium perfecto de Dios como lo conocemos dentro de la doctrina espírita, había una persona que me decía, pero aparte de Jesús, ¿habrá otras historias de mediums en la Biblia? Y vamos a ejemplificar este tema llevándolo siempre también a nuestra propia vida. ¿Cómo influye un medium? Y vamos a recordar la historia de Jacob y de los 12 hijos que él tenía. Jacob, como todo padre, aún en nuestros días, hacía selección de hijos. No los trataba por igual. Tenía un hijo predilecto que se llamaba José. Al igual que nosotros muchas veces agarramos y decimos, mi hijito favorito es tal o mi hijita favorita es tal, y a la otrita o a los otritos a su suerte. Pero ¿qué generaba este tipo de actitud de este patriarca Jacob con respecto a los otros 11 hijos que tenía? Se generaba resentimiento, envidia, ira, enojo, peleas y disputas entre hermanos. Y todo ese ambiente distorsionado que se originó en esta familia es lo mismo que pasa en nuestros hogares.
Vemos enojos, vemos peleas, peleas entre hermanos, entre hijos, peleas de hijo hacia los papás o de los papás hacia los hijos. Y esta historia vamos a empezar a analizarlo de José con relación a Jacob, su padre. Y vamos a mirar, como siempre hacemos en esas constelaciones familiares del árbol genealógico. Y vemos que Jacob era hermano de Esaú. Esaú era hijo, ambos eran hijos de Isaac. Isaac tenía predilecto por Esaú. Había predilección y eso originó el revanchismo entre Esaú y Jacob. Y ahora se está repitiendo nuevamente esa misma situación entre José y sus 11 hermanos. ¿Y qué nos enseña todo esto? A que si nosotros estamos con esa predilección es que lo hemos aprendido de nuestros padres. Y nuestros padres han aprendido de los abuelos. Y nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Entonces hay una cadena de aprendizaje y de situaciones que se van a repetir porque no hubo una ruptura, un corte en esa secuencia. Por eso es tan importante lo que la Biblia nos enseña, de lo que es mirar nuestras generaciones anteriores para empezar a hacer esos cierres de ciclo, esas cancelaciones conforme a nuestro entendimiento y nuestro estado evolutivo, para que esa secuencia de aprendizaje, de herencia genética, no se transmita hacia nuestros hijos y se cancele en nuestra generación. Entonces, Allan Kardec va a decir, el alma ejerce una atracción, una afinidad con el espíritu que se comunica. Y vamos a mirar a José, a este adolescente, cuando está en sueños. Él va a soñar que hay 11 que se inclinan ante él. José, que era el predilecto de su padre, Jacob, que tenía una túnica especial que lo mandó a hacer su papá. Los hijos mayores de Jacob eh, empezaron a tener celos, envidia. Y más aún cuando José tiene ese sueño inspirado por el plano divino, que cuando él estaba en esa cosecha de los granos en el campo con sus hermanos, él tiene este sueño. Y en su inocencia él cuenta el sueño a sus hermanos. Y él dice una vez, él soñó que 11 manojos de trigo, cada uno representando a los hermanos, se inclinaban ante su manojo. En otro sueño que José les relató con todo detalle, les dice que el sol que representa a su padre, la luna que representa a su madre y 11 estrellas, todos se inclinaban ante él. Ya habíamos visto en una clase anterior lo que es la mediunidad sonambúlica de los sueños, en cómo el plano divino nos muestra ciertas circunstancias o parte del futuro que nos permite darle un vistacito para que nosotros nos preparemos. ¿Y cuántos de nosotros en esos sueños de la infancia o aún ahora contamos nuestros sueños? Y esperamos que se nos comprenda, se nos entienda.
Pero muchas veces solamente generamos eso: enojos, odio, discordias, gritos, una desarmonía vibratoria en la familia. Ya Jesús, refiriéndose a eso, decía: nadie es profeta en su propia casa. Y nosotros, que tenemos esa necesidad, ese trabajo consciente de atraer a través de nuestras cualidades a los buenos espíritus, debemos generar esas virtudes de bondad, de benevolencia, la sencillez de corazón, el amor al prójimo, el desprendimiento de las cosas materiales. Y ante todo, guardar nuestro corazón del enojo, de la ira, del resentimiento. Hacer de nuestra familia una familia que sea agradable la vida. Yo siempre pregunto con las personas que a veces me llaman o tengo la dicha de poder hablar personalmente con ellos. Les pregunto: ¿es agradable vivir contigo? Y había un amigo que decía: yo llego a casa y hay puros gritos, insultos. No sirves para nada, no haces esto, no escuchas, no prestas atención, eres un mal padre. Y todos los insultos todos los días, decía este hermano. Hasta que un día me cansé y le dije: suficiente de gritos y de insultos. Sentate a mi lado porque hay algo que tienes que saber. El banco me ha mandado ya una nota. Lo estamos perdiendo todo, incluyendo los autos, incluyendo esta casa. Y la mujer le mira y le dice: pero ¿por qué no me avisaste esto antes? ¿Pero en qué momento, si todo el tiempo gritas, insultas? No hay tiempo para eso. Pero hoy es el único momento en que yo te puedo decir eso. Y este momento, que parecía tan difícil para la familia, hace que se unan dos personas. Y en un trabajo mancomunado, en ideales que ponen al mismo objetivo, logran salvar su negocio, su familia y todo lo demás. Y hasta el día de hoy, esta pareja trabajan juntos. Por eso es que un medium debe desarrollar sus facultades, sus mejores cualidades. Había un otro amigo que decía: cada que mi mujer se enoja, yo voy a mi cuarto. Y su hija le dice: papá, déjame terminar a mí la historia. Ya, le dice. Entonces dice esta señorita: yo entré al cuarto de mi papá después de una discusión que hubo en casa con papá y mamá. Papá prende su computadora. Yo le digo: papá, ¿para qué prendes la computadora en este momento si estamos en una dificultad seria? Y él abre la carpeta y dice: es que estoy buscando las cualidades que tiene tu mamá, sus virtudes. Porque si yo me pongo a ver sus defectos, no lo vamos a poder sobrellevar eso. Tengo que ver sus virtudes. Y tenía en la computadora anotado las virtudes de su esposa. ¿Cuántos de nosotros no sabemos las virtudes de nuestra pareja?
de nuestros hijos? ¿Qué virtudes tienen? Muchas veces lo único que sabemos decir es, ven tonto o tonta, que no haces ni esto, no haces caso. Y reclamamos y gritamos. Por eso es bien importante el mirar esta historia de José, Jacob y los 11 hermanos, que nos enseñan que las virtudes de cada uno de ellos es importante saberlo, más allá de los defectos. Porque los defectos, nos va a decir Allan Kardec, como el orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, la ira, la ambición, las pasiones desenfrenadas, esas imperfecciones morales atraen a los malos espíritus. ¿Cuántos de nosotros sentimos que en casa nadie nos quiere? Ni los hermanos, ni las hermanas, y sentimos que nos odian, sentimos ese rechazo, esa repulsión, y no entendemos por qué. Y en esta historia nos dice que se ha generado la envidia. ¿Y por qué se ha generado la envidia? Porque ha habido un privilegio que esta persona está gozando por parte del progenitor, la progenitora. Recuerdan que por envidia Abel mató, lo que es Caín mató a Abel, porque no pudo controlar esas emociones, esos sentimientos. ¿Y cuántas personas nos dicen, es que yo grito porque soy así, tengo carácter fuerte? Y yo siempre les digo, no, eso es carácter débil, porque si tú tuvieras carácter fuerte, controlarías tus emociones, controlarías el tono de tus palabras. Si tú quieres tener una familia, que siempre haya pelea, que siempre estén enemistados todos, pues grita, insulta. Y vas a tener hijos pródigos, que no se van de casa porque te odian, simplemente no dan la espalda a las normas arbitrarias, dictatoriales que pusiste en casa. Por eso es importante, como nos dice Francisco de Asís, el mirarnos al espejo y preguntarte ahí, ¿es agradable vivir contigo? ¿Es agradable escuchar tu voz? Recordando que hay los seres que nos siguen como hijos, nietos, bisnietos, van a aprender de lo que yo estoy dando el ejemplo. Por eso es que el orgullo, que es la puerta que abre a todos los defectos de la envidia, los celos y toda esa gama de energías negativas, deben ser desterrados de nuestras familias, de nuestras vidas. Nosotros como medios, como personas de bien, somos llamados a transformar eso, que al darnos cuenta que se ha generado envidia en nuestros hijos, en nuestra familia, debemos aprender a cortarlo, a cambiar esas malas actitudes por nobles y bellas facultades, para que así ninguno de nosotros sea influenciado por espíritus mentirosos. Y es por eso que en esta historia que vemos de la Biblia, de esta historia de José, vemos a los hermanos llenos de celos, llenos de envidia, primero querían matarlo.
hasta que llegue el hermano mayor y él dice, no, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendámosle, así ganamos algo de platita. Y lo vende. Y a nosotros cuando decimos, oye, yo soy medium, tengo estas facultades, ¿qué nos hace? No nos venden literalmente, pero nos excluyen. Como queriendo decir, nosotros no necesitamos en nuestra familia a alguien. Es en esos momentos cuando nosotros tenemos que recordar que no debemos dar paso en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, al resentimiento, al odio, a la venganza. Tenemos que guardar nuestro corazón limpio y puro. Teniendo esa confianza absoluta en la superioridad que nos da nuestras virtudes, nosotros vamos a poder alejar de nosotros mismos los malos consejos, la mala crítica, alejar aquellos pensamientos interesados y vamos a nosotros construir esa fortaleza a través de nuestras propias virtudes. Vamos a ser probados una y otra vez cómo está de fortalecido nuestras virtudes. Por supuesto que sí. Y cuando nosotros somos probados, cuando nosotros nos encontramos con otro medium también, y que te pone, podríamos decir, contra la espada y la pared. Cuando dice, yo siento esto, yo veo esto, y yo hago esto, ¿y tú qué ves? Y tú de repente miras y dices, yo no veo nada, no siento nada. Y te trata de hacer quedar mal delante de las otras personas. Pero ahí tú tienes que recordarte algo. Cuando una persona que dice ser medium y anda ahí pregonando sus virtudes, sus facultades, es que puede estar siendo influenciada por espíritus de baja vibración, espíritus imperfectos todavía. Entonces vas a poner en acción tus facultades que Dios ha puesto para que pongas en servicio de los demás. Vas a armonizar, vas a emanar esa energía llena de amor, vas a quitar toda esa ofuscación de la otra persona, vas a darle la confianza que a partir de ese momento todo puede cambiar. Ya no te podrá justificar de que estás siendo asistido por solo espíritus superiores. Ya no vas a permitir que los engaños fluyan de su boca. Y a partir de ese momento tú vas a empezar a rechazar todo consejo de engaño, todo consejo que trate de aislar a la persona mediúmnica de los demás medios. A José se le probó hasta qué punto era su flexibilidad, su tolerancia. Por supuesto que sí. Se acerca la esposa de Potifar, que era su jefe, y le dice, José, ven, acuéstate conmigo. Pero él da una respuesta clara y contundente y le dice, yo no puedo pecar contra mi Dios. Y no puedo pecar contra tu esposo porque se me ha dado todo, excepto tú. Tú no estás en los planes que yo puedo tocar. Y por esa convicción, a la cárcel, a la soledad, a meditar.
¿Nosotros somos probados en nuestra fe? Claro que sí. Aparte de que tengamos en casa alguien que nos grite, nos insulte, o alguien que siempre estás declamando, es que tú no me haces caso, tú me abandonas, tú me dices todo lo contrario a lo que yo quiero o recibir. Normalmente somos probados los fines de semana, hoy viernes, primer viernes cuando también es. Si bien nada es prohibido para nosotros y nos invitan, servite. Una copita no hace daño a nadie. Y cuando nosotros aceptamos en ese acercamiento que tenemos con el Cristo, con el Señor de señores, Rey de reyes, Maestro de maestros, nos dice que nosotros debemos caminar en integridad. Y si yo enseño en clases y les digo, no debemos beber porque esto nos causa estos problemas, no solamente en el salud, sino también en el campo energético, porque nosotros al ser medium siempre estamos emanando energía y en vez de hacer un bien podemos hacer un mal y eso se nos va a generar una cierta ruptura en la ley de causa y efecto, o como decimos en el karma. Caminar con integridad es ya no pensar mal de la otra persona. Hoy día tenía el agrado de hablar con una persona y me decía, yo he discutido con mi hermana, es que mi hermana es católica, yo soy cristiana, ella cree en dioses de yeso, yo creo en el único Dios verdadero. Le escucho y le digo, hermanas, ¿me permite hablar? ¿Cuándo Dios nos ha dicho que podemos pelear por Él con nuestros hermanos? Cuando Dios nos ha llamado a vivir en fraternidad, en armonía, dejemos que las otras personas sigan su proceso evolutivo y nosotros sigamos nuestro proceso evolutivo, pero en ese compañerismo de comprensión, sabiendo que Dios es uno, que no tiene religión. A ese mismo Dios tu hermana ora, a ese mismo Dios tú oras, a ese mismo Dios yo oro, a ese Dios que nos da vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros tenemos ese acercamiento y esa conciencia de que estamos con Cristo y emanamos esas energías amorosas que el Maestro de Maestros nos ha enseñado y nos ha dejado como legado, nosotros guardaremos nuestro corazón del resentimiento, del odio, de la venganza. Y en esos momentos de soledad que estamos, cuando todo el mundo parece que se aleja de nosotros, es el momento en que vamos a entrar en contacto con nuestro ser espiritual. Vamos a meditar más, vamos a orar más, vamos a estudiar más. Y vamos a trabajar más también, con más decisión, con más voluntad. Y es eso lo que hace José. Está en la cárcel, hace su oración a Dios, entiende que todo esto es un proceso también, porque él sabe a través de esos sueños a dónde tiene que llegar. Y para llegar allá no debe guardar odio, resentimiento, debe alejar todo él. Y va trabajando en su carácter, en sus emociones. Y sigue desarrollando sus facultades, porque ahí se acerca dos servidores del rey que le narran su sueño. Y José va a interpretar el sueño, obviamente, guiado por la espiritualidad superior. La Biblia nos dice el Espíritu de Dios. Y cuando el copero es restaurado en el servicio al faraón,
Faraón va a estar un día triste y va a decir, bueno, no hay quien me diga el sueño. ¿Qué interpretación hay? No hay. Y entonces él se va a acordar de José. Para eso ya han pasado muchos años. Algunos dicen que 9, otros dicen que 10, otros dicen un poquito más. Y es traído José al faraón, a su presencia, y le dice, revela el sueño. Y José, inspirado por la espiritualidad superior, le va a decir que esto es un sueño de preparación, porque está viniendo una hambruna, una escasez, una sequía. Y que elija al hombre más sabio para que en este tiempo de abundancia recoja todo, guarde en graneros para el tiempo de escasez. Y Faraón le va a decir, no hay un hombre más sabio que tú. Así que el único más superior a ti voy a ser yo, pero después de mí eres tú. Cuando nosotros desarrollamos nuestras facultades mediúmnicas, con esa seriedad, perseverancia, humildad, nos hacemos afines a las personas que tienen los mismos sentimientos, las mismas emociones que nosotros, encarnados y desencarnados. Si bien José se presenta ante el faraón, nosotros nos presentamos ante ¿quién? Ante el Señor de señores, ante el mismísimo Jesús. Por eso es que Allan Kardec, cuando va a codificar la doctrina espírita, él habla del espíritu de verdad. ¿Y quién era el espíritu de verdad? Las obras complementarias dicen que era el mismo Jesús, que estaba asistiendo a la legión de espíritus superiores para la codificación de la doctrina espírita. Cuando tú vas a desarrollar, vas a estudiar y vas a empezar a direccionar tu vida para el servicio de los demás, te presentas ante Jesús, ante el Divino Maestro para decirle, aquí estoy. Por eso es que somos medianeros entre el cielo y la tierra. Pero eso nos tiene que llenar de orgullo, no, de humildad. Porque instrumentos dignos en las manos de Dios para alejar lo malo de nuestras familias, lo malo de nosotros mismos y empezar a instaurar esa familia feliz que tanto queremos. Hijos que sean dichosos en nuestros hogares. Hijos que tengan éxito. Que la abundancia y la prosperidad sean las energías que los rodeen todos los días. Por eso es bien importante el trabajo que tenemos que hacer en nosotros mismos. Si antes gritaba, ya no gritaré. Hablaré. Si antes maldecía, ya no maldeciré. Bendeciré. Hablaré palabras de vida, palabras de esperanza, de fe, de bondad. Haré misericordia con aquellos que me acompañan, empezando siempre en casa. Y Allan Kardec nos va a decir en el ítem 229, al lado de eso pongamos a la vista el cuadro del medium verdaderamente bueno, aquel en que se puede tener confianza. Supongamos en primer lugar una facilidad de ejecución bastante grande para permitir a los espíritus el comunicarse libremente y sin inconvenientes por ninguna dificultad material. Ser medium
es tener una calidad de vida. Influenciar a los demás a partir de nuestros actos de bien. El hecho de sabernos presentar ante Dios, uno para pedirle que nos limpie de todo mal que todavía podemos traer, que nos inspire a continuar avanzando, pero al mismo tiempo aprender a guiar, a direccionar con esas directrices nobles de vida buena a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Y cómo lo voy a hacer? En esta historia José se encuentra con sus hermanos que vienen a comprar grano, los mira, los reconoce y después de un tiempo se da a conocer y se abrazan y lloran. Y esa noticia le llega a Faraón y le dicen: José, el segundo al mando de Egipto, lloró ante unos que bajaron de Canaán, ante unos cananeos. Y el José va a explicar que son sus hermanos y hace traer a su padre para restituir a esta familia en lo que ellos tenían que ser. Nosotros somos mediums para restituir a nuestras familias en aquello que nuestra familia tiene que ser, una familia de paz, una familia de prosperidad, una familia donde fluya la abundancia material y espiritual. Una familia donde la alegría reine y la felicidad sea la corona en nuestras sienes. Esa es la responsabilidad que nosotros como personas y como mediums tenemos. Esa es la forma en que un medium, ya con conocimiento de práctica y de hecho, va a empezar a influenciar en la familia donde nació. Va a poner al servicio todas esas facultades que tiene. Ya no va a gritar, ya no va a pelear, ya no va a insultar, más al contrario va a empezar a bendecirlos. Ese encuentro divino que cada uno de nosotros tiene con el Maestro de Maestros hace que nosotros vivamos una vida de inspiración. Vivimos en la esperanza. Si bien tenemos sus dolores y sufrimientos, lo sabemos sobrellevar poniendo nuestra vista en la vida futura. Dios, un Dios de misericordia, siempre nos va a recomendar el vivir con mansedumbre. Por eso es que Jesús decía: bienaventurados los mansos. Bienaventurados somos, no por poseer facultades extraordinarias que es la mediunidad. Bienaventurados somos porque tenemos nuestra conciencia abierta, despierta,
Y en esa conciencia despierta hemos decidido restaurar nuestra familia. En este proceso que está nuestro planeta de transición, de renovación, de cambio. Y prepararnos para guiar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que están viniendo con un conocimiento más elevado de nosotros, con unas facultades mediúmnicas más elevadas que nosotros. Si nosotros no nos preparamos hoy para ser esos guías que esta nueva humanidad necesita y va a necesitar, estaremos desperdiciando una encarnación. Preparémonos, confiando que siempre seremos guiados y asistidos por Dios, el Maestro Jesús y la espiritualidad superior. Construyamos, a través de esa influencia que ejercemos en los demás, el bien, la alegría, la felicidad en nuestros hogares. Y Dios nos va a guiar para bendecir, abrir las puertas a nuestros descendientes. Y en esas oraciones que nos van a hacer del corazón, diremos a Dios: bendice mi familia, bendice mi vida. Haz de mí un hombre o una mujer buena, que todo lo que toque sea de bendición, que todo lo que toque se multiplique en el bien, y que mis hijos también sean esos instrumentos que lleven paz, armonía y felicidad, que llenen de gozo mi corazón y que llenen de gozo y alegría a aquellos que le rodean. Que tu luz divina, oh Maestro Jesús, nos guíe a cada uno de nosotros y que cada paso que demos sea una conquista moral y material en nuestras vidas. Jesús, Divino Maestro, permítenos escuchar tu voz, permítenos envolvernos con esas tus energías, permítenos a través de tu Evangelio construir en nuestra vida ese reino de paz y de amor, donde reine la alegría y donde la felicidad sea el aire que se respira. Por su atención, muchísimas gracias.